¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast que se llama La Coro. Estoy con mi compañero y amigo Fernando Batis. ¿Cómo estás, Muy Fer? bien, ¿y tú? Bien, güey, emocionado de este nuevo proyecto. Un poquito nervioso e incómodo porque la verdad que yo no tengo nada de experiencia hablando frente a cámaras ni en redes sociales, pero supongo que ya se irá dando, Yo ¿no? tampoco. Espero que este primer capítulo nos ayude para que luego nos veamos más fluidos. Sí, seguramente volveremos atrás en el futuro, cuando después de llevar varios capítulos y diremos, vaya que este primer episodio apestó, pero habiendo dicho eso, creo que esa es la mejor forma de Bueno, empezar, ¿no? Siempre el paso más difícil es el primero. primer episodio y segundo episodio porque ya habíamos hecho un episodio que salió medio popó, entonces estamos cambiando ciertas cosas. Es verdad, es verdad. Para los que se conviertan en verdaderos fans de este podcast, eventualmente sacaremos una probable versión editada del primer capítulo que tuvimos. Fue la semana pasada, con una brutalidad de errores técnicos y de broncas, pero bueno, este esperemos que ya sea el capítulo primero oficial, el piloto. Técnicos y éticos, porque dijimos muchas cosas inapropiadas que creo que en el momento no sabes que son inapropiadas y luego lo escuchas y dices, 2021, no puedes decir eso. Está bien, bien cabrón. Yo que a mí me gusta mucho el tema de los podcasts. Yo escucho pues bastantes podcasts tanto en español como en inglés. La sensibilidad de la gente ahorita está impresionante. O sea, es imposible decir algo que no le vaya a ofender a alguien de alguna manera o que no estés, pues sí, agrediendo a alguna minoría, ¿no? Pues esperemos no hacerlo. Y cuéntanos tú que saliste con la idea de este podcast, ¿qué te llevó a invitarme a crear este podcast? Pues es un proyecto que tengo ya un rato pensando. Conforme pase el tiempo ya iremos desarrollando cómo es que tanto tú como yo hemos llegado a donde estamos, ¿no? En nuestras carreras, en nuestras vidas. Pero creo que una constante es que tanto tú como yo somos personas que hemos tomado un camino que aparentemente se nos tenía establecido y hemos decidido cambiarlo, ¿no? Tanto en el tema de los negocios como en el tema de las relaciones de pareja, de familia, de dónde vivir. Creo que tú y yo de forma individual hemos visto y dicho, a ver, esto es lo que espera mi familia, esto es lo que espera la sociedad o esto es lo que simplemente espero yo de mí y cuestionarlo y decir, pues no, creo que la neta esto no es lo que yo quiero y lo que yo quiero más bien es esto y lo voy a cambiar y a veces con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero pues tratando de acoplar la vida a lo que queremos, ¿no? Fíjate, desde que me contaste de tus ganas de hacer este podcast, me gustó porque creo que no hay mucho contenido de este tipo en español, y creo que es una gran oportunidad. A mí me gusta bastante el escuchar otras historias de vida y creo que eventualmente eso es lo que podemos traer a la mesa, ¿no? Con invitados y con nuestras historias, traer otras maneras de hacer las cosas que a lo mejor y le den una luz a las personas que nos escuchan como para entender si pueden hacer cosas diferentes. A veces uno está enfrascado en sus propios problemas y uno no ve la solución o la salida, y el escuchar otras historias te ayuda a encontrar caminos alternos y poder hacer algo diferente. Eso que dices de las historias me parece importantísimo porque, o sea, para empezar creo que es importante decir que tú y yo no somos expertos en prácticamente nada de lo que vamos a estar hablando aquí, ¿no? Que hablaremos de negocios, hablaremos de finanzas, hablaremos de inversiones, hablaremos no sé, de relaciones de pareja. Y no somos expertos en eso, simplemente estamos aquí para contar nuestras historias y esperamos que a alguien que nos esté escuchando, ya sea más jóvenes o ni siquiera tienen que ser más jóvenes, puedan utilizar a lo mejor algo que nosotros hemos hecho para poder hacer esas cosas que a lo mejor tanto tiempo han estado pensando y dándole vueltas en la cabeza y simplemente no se han atrevido por presión social, por miedo al fracaso o por simplemente creer que no son suficientes, ¿no? Sí, generar contenido que le resuene a alguien, ¿no? Que
sea compatible con lo que están pasando y generar contenido que resuene con la vida de los demás. Eso, que quede muy claro que hay una parada técnica porque tuvimos que hacer una pausa musical como en el karaoke, porque ni tú ni yo supimos qué chingados íbamos a decir. Pero bueno, sí, generar contenido de calidad que le resuene a la gente. Creo que eso es algo bien importante porque para mí, güey, los podcasts que más me han gustado o los que más me cautivan o que son más engaging son esos que cuando están hablando tú tienes ganas de dar tu opinión, decir, sí, yo sé de lo que están hablando, yo sé por lo que están pasando, ¿no? Y pues ojalá que logremos ese estímulo en la gente que nos escucha y que podamos llegar a gente que, como digo, ¿no? O sea, que a lo mejor no se está atreviendo a hacer algo, algún proyecto, alguna cosa que tiene ganas de decirle a esa persona que les gusta, de empezar un nuevo negocio, de salirse de casa de sus papás, de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar esta carrera, ahora quiero hacer esta otra cosa. Suscribirle a nuestro podcast. Suscribirle a nuestro podcast. Ahorita que estamos empezando, por favor, antes de que se les olvide, vayan y píquenle todos los botoncitos, ¿no? Y búsquenos en todas las redes sociales como La Coro Podcast. Pero bueno, ¿por qué se llama La Coro? Creo que esa es una buena forma de empezar entender un poquito este podcast. ¿Quieres tú comentar o quieres que yo platique por qué, por qué decimos? Yo les digo, nosotros somos cardiólogos e hicimos la residencia juntos. La residencia, para los que no son médicos, es una etapa de preparación, que es un estudio universitario, pero se hace adentro de los hospitales. En el área de la cardiología, la unidad coronaria es el lugar en donde tenemos a los pacientes más críticos de cardiología y comúnmente le llamamos La Coro, o por lo menos en nuestro hospital le llamábamos La Coro, y era un lugar en el que nosotros pues sentíamos como nuestra casa. Ahí adentro de la sala de juntas discutíamos absolutamente de todo, tanto de pacientes como de cuestiones personales, e incluso en las guardias, cuando ya no teníamos mente para nada, filosofábamos sobre la vida. Y a Jorge se le ocurrió el nombre de La Coro, pues porque básicamente es lo que vamos a hacer, filosofar sobre la vida y discutir temas. Sí, es impresionante. A la gente que no ha estado en contacto con la formación médica, bueno, y a los que sí, esos espacios durante las guardias, después de que estás cansado, que no has dormido, que a veces mal comiste o tienes un paciente grave, el encontrar ese espacio con tus compañeros, que muchas veces sí es un espacio físico, en la mayoría de los hospitales es una oficinilla ahí o el lugar donde están las camas para que los residentes o los internos duerman. Pero esas conversaciones que en ese momento uno no se da cuenta de la trascendencia que van a tener, ¿no? O sea, de los momentos más importantes de mi vida pasaron en La Coro, del hospital en donde tú y yo nos formamos, en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la medicina. Pero es impresionante cómo cuando pasas tanto tiempo pasando por la misma experiencia junto con otras personas, el grado de vulnerabilidad que compartes, ¿no? Y cómo te ves con tus compañeros y cómo vas pasando por toda la serie de procesos y de barreras que te vas encontrando en una formación tan difícil como la médica, el grado de interacción y de comunión que se logra con tus compañeros es muy cañón, y creo que ahí se forjan amistades para toda la vida, ¿no? Como en este caso, pues tú y yo y con algunos de nuestros otros amigos. Sí, creo que el hecho de estar en alguna situación extrema, sea la que sea, hace que las personas con las que vives esos eventos extremos, que en nuestro caso no es un evento porque son 7 años, hace que generes unos lazos irrompibles y creo que significativos, y hasta cierto punto tanta convivencia hace que termines hablando de cosas que no tienen que ver con la medicina, ¿no? Y esperamos poder traer eso que tuvimos aquí a este podcast. Sí, por supuesto. Y eso que dices es importante. La empatía, cuando
vives con alguien o cuando estás con alguien que está viviendo lo mismo que tú, es mucho más fácil. Es mucho más fácil saber cuando a tu compañero le pasa algo por lo que tú ya pasaste, por lo que precisamente tú estás pasando. Es mucho más fácil entender cómo se siente y cómo escuchar o cómo apoyar a alguien que te puede contar una situación y no tiene absolutamente nada que ver contigo, ¿no? Y a veces pues eso es difícil. En fin, bienvenidos a esta coro, a este espacio en donde pues trataremos temas a veces un poco más sensibles, a veces un poco menos, más generales, pero la idea es que encuentren aquí pues un lugar en donde pues quizá pueda haber buenas ideas e inspiración para pues cambiar cosas y realmente, ahora sí que sin querer sonar como libro de superación personal, pero realmente tomar las riendas de tu vida y darte cuenta que la vida pasa, ¿no? Y ese momento que tenías ganas de ponerte esa ropa y que no te la pusiste porque, ay, no, qué pena, qué van a decir, ya se te fue. Ya se fue ese momento, ¿no? A lo mejor puede haber otros momentos, pero esa ropa, ese momento, ya no está. Y creo que ese es uno de los objetivos que yo realmente tengo con este proyecto, es ayudar a que la gente que nos escucha cambie ese chip y decir, el momento es ahorita. Este es el momento de poner un nuevo negocio. Este es el momento de ir a decirle a esa persona que me gusta. Este es el momento de terminar con esa relación tóxica en la que estoy. Porque la vida sigue y no para, ¿no? Estamos aquí de vuelta después de otro pequeño corte técnico por una interrupción en el discurso. Pero bueno, creo que sería bueno empezar a hablar ya de lleno acerca de emprender nuevos proyectos, ¿no? O sea, creo que este es para los dos algo en lo que no tenemos ninguna experiencia, ni tú ni yo estamos presentes en redes sociales, al menos de forma pública, ¿no? O sea, yo mi cuenta de Facebook o de Instagram es para mi familia y subo fotos de mi familia y nada más, ¿no? Para ti, ¿qué crees que es lo más difícil de empezar un nuevo proyecto? Pues para mí en particular, o sea, yo veo dos etapas cuando empiezo un nuevo proyecto. La etapa de inicio, ¿no? Y luego la etapa de mantenimiento. Para mí la etapa de inicio es muy fácil porque yo soy una persona sumamente intensa en la vida. Entonces, cuando se me ocurre una cosa nueva que quiero hacer, cuando quiero poner un negocio que ya nos pasó, cuando quiero comprarme un nuevo aparato, cuando quiero aprender una nueva habilidad, puta, soy el güey que se mete y ve todos los videos y lee, investiga y va y revisa y si quiero comprar un micrófono voy y pruebo los micrófonos porque a mí esa parte de iniciar un nuevo proyecto me da muchísima emoción y me genera un rush de adrenalina o una emoción muy cañona. Entonces, eso, en mi caso, eso es lo que le mete un motor a los proyectos o a las cosas nuevas que Y emprendo. nos pasó con este podcast. Problema... O sea, el nivel de intensidad y la cantidad de mensajes que te aventaste, impresionante. Y yo todo lo contrario, a mí lo que más me causa trabajo es empezar porque no encuentro como la inspiración para hacerlo, aparte porque me encanta procrastinar. Y a mí me pasa que al principio es muy difícil que yo empiece un proyecto porque siento que está como una maquinita que apenas está andando y soy aventado porque la verdad a la mayoría de las cosas digo sí en lo que se refiere a proyectos, pero el empezarlo generalmente le doy largas y empiezo a encontrar pretextos para no hacerlo hasta que ya por fin agarro las riendas de eso y empiezo a agarrar velocidad y entonces ahí sí me voy como orden tobogán. Que bueno, creo que para este proyecto en general eso es algo muy positivo, ¿no? El que tú y yo podamos ser esa mancuerna en donde a mí me cuesta muy poco trabajo, al contrario, a mí se me hace muy fácil empezar los proyectos y a ti se te hace difícil, pero después creo que tú eres una persona mucho más constante, mucho más persistente y organizada en que una vez que tienes algo que haces de forma regular, continúas haciéndolo, cuando para mí es fácil que una vez que pasó la emoción del momento,
ese proyecto me empieza a dar un poco de hueva y a lo mejor llega un nuevo proyecto que parece mucho más emocionante y dejar el proyecto inicial, ¿no? Entonces creo que encontrar a alguien con quien trabajar, y que esa es una de las razones por las cuales me interesaba mucho hacer este podcast contigo en vez de con alguien más, es porque creo que esa es una de las muchas razones en las que creo que hacemos una muy buena mancuerna, ¿no? O sea, si no fuera porque yo te he estado chingue y jode desde hace semanas, y que compra el micrófono, y que no sé qué, y que mira la cámara, y que esto, y que si lo otro, y que vamos a grabar el fin de semana, probablemente no hubiéramos empezado, pero yo también sé que una vez que echemos a andar ese proyecto va a ser al contrario, y espero que después de 20 o 30 capítulos, cuando a lo mejor a mí se me ocurra que ahora quiero empezar a armar trenes a escala, tú digas, sí, está chingón, pero acuérdate que tenemos que grabar capítulo este fin de semana, ¿no? Y que no sé si ya hablamos de un poco de la diferencia de horarios, porque allá ¿qué hora es? Acá ahorita son las 12 del día, pero para mí es lunes, pero hoy es día festivo, ¿no? Okay. No me acuerdo si ya lo comenté, pero yo vivo en Australia. Yo, terminando la especialidad, me vine a vivir a Australia. Y pues tú estás allá en México, ¿no? Estás en Tijuana. Entonces sí tenemos como 17 horas más o En menos de Tijuana, la diferencia. capital del Entonces por mundo. eso... Sí, que no es que no nos acordemos si sí o si no, muy probablemente lo dijimos como 30 veces, pero fue como en el podcast piloto que no sabremos si liberaremos o no. Yo En alguno de los episodios en alguno de fallidos. los episodios fallidos, yo estoy en Tijuana y son las 6:19 de la tarde. Entonces eso ha Oye, complicado algo el ponernos de acuerdo. ¿Qué me vas a decir? ¿por qué no platicas así muy brevemente quién eres y qué haces? Y pues nada, para que la gente que nos escucha te conozca. Yo soy Fernando, soy Tauro, me gustan las caminatas en la playa. No, soy Fernando, tengo 35 años, nací en el 86. Yo estudié medicina aquí en Tijuana. Tijuana sé que no se escucha muy glamuroso, pero Appealing. pero desde que yo llegué a Tijuana, yo soy de Ensenada, un pueblito que está aquí al sur de Tijuana. Desde que yo llegué a Tijuana a estudiar, me enamoré de la ciudad por múltiples motivos y yo estudié aquí 7 años más o menos, bueno, 5 años. Luego me fui a la Ciudad de México a hacer la especialidad, la subespecialidad y la alta especialidad, que fue donde Que conocí. fue donde tú y yo nos conocimos, ¿no? Que fue hace como 10 años ya, más de 10 Nos años. conocimos en el 2010, 2011. 2012 creo, ¿no? Puede ser. Yo soy muy malo con las fechas. Allá hice 2 años de medicina interna, luego hice la especialidad, subespecialidad de cardiología, ya no sé cómo se cataloga, y luego hice algo que se llama cardiología intervencionista, que somos los cardiólogos que destapamos las arterias, como los plomeros del corazón. En Tal cual. cuanto terminé la especialidad, que se termina en marzo, directito de regreso a Tijuana, a My Love Tijuana. Y ya llevo aquí 2 años y tantos. Aquí me agarró la pandemia. Que creo que es importante recordarle a la gente que este no es un podcast de cardiología, no es un podcast médico, y quizá en el único tema que tú y yo podríamos ser autoridades o realmente saber de lo que hablamos, que es cardiología, es el único tema del que no vamos a hablar en este proyecto. Entonces, bueno, pero creo que el 80% de lo que hacemos y en torno a lo que giran nuestras vidas es cardiología o es la especialidad médica. Entonces, pues sí creo que es importante más o menos dar un poquito de contexto sobre qué hacemos. Yo nací y crecí en la Ciudad de México. Allá fue que estudié medicina también. Entré al programa de especialización igual en el mismo hospital donde nos conocimos. Y después de terminar ahí mi especialización, decidí que ya no quería vivir en México y empecé a hacer pues un poco de research de a ver pues
no quiero estar en México, pues ¿dónde quiero estar, no? Entonces me empecé a buscar pues todos los países, empecé a buscar en Estados Unidos, en Canadá, empecé a buscar en Italia, en Holanda, en Alemania. Y pues y de tener una lista así de países donde dije, aquí estaría chingón vivir, aquí estaría padre, empecé, a ver, idioma, ¿hablas holandés? No, pues no, ¿verdad? Y así me fui, clima, no, pinche frío asqueroso que hay por acá o que hay por allá, o la lluvia, no sé qué. Y así fue como llegué a Australia y dije, lejos, muy lejos sí, pero pues la calidad de vida está entre las mejores del mundo. A los médicos les va muy bien, tanto en calidad de vida como económicamente. Las playas, los paisajes son poca madre. Yo soy una persona que me encantan las aventuras, ¿no? O sea, me gusta todo lo que tiene que ver con outdoors, de campamento, de ir de hiking, de ir a pescar, del el lodo, la chingada, o sea, todo ese tipo de cosas de actividades al aire libre. Y Australia es el lugar perfecto para todo eso, ¿no? Entonces, a la hora que hice la sumatoria de cosas, dije, pues aquí. Y pues aquí, entonces me puse a investigar y vaya, para no hacer el cuento largo, después con gusto contaré muchas historias al respecto de cómo fue mi proceso de venirme para acá. Pero después de un par de años de estar picando piedra, pues logré venirme para acá. Y hoy ya trabajo y estoy consolidado como un cardiólogo ya practicando de lleno acá, ¿no? Bueno, pues estamos de regreso después de otra pequeña pausa musical porque no tienes que decir cada de vez verdad que es nos muy difícil, equivoquemos de las pausas musicales. Es muy difícil. Pero bueno, regresando un poquito al tema de lo que estábamos hablando sobre empezar nuevos proyectos, empezar proyectos como este, yo tengo que aceptar que, bueno, seguramente, o a quien me conoce me podrá ver, yo estoy sintiendo una incomodidad tremenda en este momento, ¿no? O sea, como comentaba al inicio, yo jamás he subido un video a YouTube, nunca he hecho streaming. El simple hecho de, en vez de estarte viendo a ti a los ojos, a ti, Fernando, a los ojos, estoy viendo hacia la cámara, viendo a los ojos a la gente que me está viendo, es algo bien difícil, ¿no? Pero pues creo que el aprender a dominar esa incomodidad o ese miedo, pues es lo que hace que un nuevo proyecto empiece a agarrar forma y se convierta en un proyecto exitoso en lugar pues de que simplemente se quede como un intento, ¿no? Yo creo que eso y el repetir las cosas, ¿no? El número X que llevemos de intentos de podcast, como que cada vez te van saliendo mejor las cosas conforme más veces las haces y salen de forma o más natural o más fluida, y creo que ese es como lo que estamos intentando. Es curioso porque es la mancuerna entre el conocimiento por un lado y la experiencia, ¿no? O sea, seguramente debe haber, o bueno, no debe haber, hay la manera en cómo hablar al micrófono, qué tan lejos debes de estar del micrófono, cuánto tiempo debes de ver a la cámara, cuáles son los settings del audio de la computadora, de todo este tipo de cosas que tenemos que claro, como ahorita, tu intensidad tienes que hablar entre ya ni me acuerdo en qué tenía que hablar entre el -6 y el -18, y ahorita estoy gritando, creo. Ajá. Y que ni sabemos, ¿no? ¿Qué chingados quieren decir esos numeritos en el micrófono? Sí. Pero así suena mejor. Exactamente. Pero bueno, creo que bueno, justo lo que estaba diciendo, ¿no? La experiencia, el repetir las cosas es lo que te da el expertise, ¿no? O sea, y para mí yo creo que la mayoría de los proyectos o de los procesos, no tanto de los procesos, sino de las ideas, para realmente volverte un chingón en algo, primero tienes que hacer un buen de research al respecto y ver y aprender y saber todo lo que tienes que saber teórico de eso, pero la práctica es súper importante, ¿no? O sea, yo creo que para mí el momento más difícil es cuando ya tengo suficiente conocimiento teórico para empezar a practicar algo, pero todavía no tengo experiencia, ¿no? O sea, porque cuando no sé nada,
soy un completo ignorante que no tengo ni idea y simplemente pues lo acepto, ¿no? Y no sé nada. Y no hay expectativa, Cuando empiezo a saber... Sí, exacto. Cuando no hay ninguna expectativa. Cuando empiezo a saber y que ya estudié y que ya aprendí y que ya sé de lo que estoy hablando, para mí ese es el momento más difícil porque en cuanto algo se sale del conocimiento que ya tengo, del conocimiento que ya aprendí, pues no tengo ni idea, ¿no? O sea, solamente sé lo que viene en el libro, lo que aprendí. Y ya después, conforme vas tomando experiencia, es que las cosas, eres capaz de aprender a lidiar con los cambios o cuando las cosas se salen del plano Y que original. por más experiencia que tengas, siempre vas a tener esos momentos en los que volteas y dices, y realmente lo estoy haciendo bien, o sea, realmente sé lo que estoy haciendo o simplemente soy una papa tratando de ser médico. Que a mí me pasa cada rato que de la nada estás haciendo tu vida diaria y haciendo lo que haces todos los días y que lo has hecho 1,000,000 de veces y que sabes que lo estás haciendo bien y te pones a dudar de si no hay algo que te esté faltando para poder hacer lo que estás haciendo, que le llaman el síndrome del impostor, ¿no? El sentir que toda tu experiencia, todos tus conocimientos realmente no son válidos o no son suficientes para hacer lo que estás haciendo. Sí, eso pues es una traba que nosotros solitos nos ponemos, pero creo que la realidad es que le pasa a la mayoría de la gente o le pasa a todo el mundo. A mí en lo particular, en el tema médico me pasa muy frecuente por, o sea, por una serie de factores que se juntan. Por un lado es mi edad, o sea, aquí en este país, a diferencia de México, los médicos especialistas que ya están consolidados o que ya son especialistas, generalmente son al menos entre 7 y 10 años más grandes o de más edad que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de los médicos hacen un PhD, hacen doctorados, hacen 2, 3 especialidades, hacen un pre-grad, o sea, hacen un título o una carrera antes de entrar a medicina. Entonces es una acumulación de años. Entonces yo soy el niño de los especialistas, ¿no? O sea, de mis colegas, aquí al menos en el hospital donde yo trabajo, en el grupo donde yo estoy, mi colega más joven tiene 40 y tantos años y yo apenas acabo de cumplir 36. Entonces, por un lado es eso, güey, es la edad. Por otro lado es el idioma. O sea, uno puede hablar un inglés muy chingón y entenderle a todas las películas de Netflix, pero el realmente conducir tu vida en otro idioma es algo que hasta que no lo tienes que vivir, no te cae el sopetón de lo difícil que es. O sea, yo desde que iba en la primaria siempre estudié inglés y siempre he podido hablar inglés y la verdad es que creo que mi inglés siempre ha sido bueno. Pero vivir tu vida en otro idioma, no mames, eso es algo que hasta que no lo vives no te das cuenta de lo difícil que es y cómo la frustración que es que por muy buen nivel que tengas no te alcanza para expresar los detalles finos de cómo te sientes o de precisamente lo que quieres expresar, ¿no? Entonces, entre la edad, el idioma, que yo no me formé aquí, ¿no? O sea, que mi formación fue en otro país, y aunque la medicina es la misma, cambian un chorro de cosas, un chorro de modelos y formas diferentes de hacer las cosas. A mí ese síndrome del impostor me pega durísimo. O sea, he aprendido a controlarlo y he aprendido a ser consciente de ello, pero es algo que a mí me cuesta muchísimo trabajo. Pero que si no lo haces, o sea, si no te pones las pilas y no dices, güey, a ver, no soy ningún impostor porque por algo estoy aquí, ¿no? Y hasta que no te lo crees, es que realmente puedes dar el paso adelante y que la gente te lo crea. O sea, para que la gente te crea que tú eres algo, pues primero, obviamente tienes que serlo, pero te lo tienes que creer tú primero, ¿no? Y creo que a ti te ha pasado algo muy similar. Desde que llegaste a Tijuana, te han pasado un chorro de cosas en las que has estado en posiciones muy difíciles. Sí, creo que y creo que gran parte del el poder sobrellevarlo o el poder superarlo es lo que decías, el saber que existe, ¿no? Saber que existe el síndrome del impostor y que te puede dar en cualquier momento.
es el primer paso. Sí, montones de veces en el que uno duda de sus capacidades de dirección, de sus capacidades de enseñanza, de sus capacidades de muchísimas cosas. Yo doy una materia en la universidad, que es la materia de biofísica, y en montones de veces me pasa que estoy tratando de enseñarles algo y uno termina pensando que es muy básico o que lo deben de saber, y entonces uno se siente tonto incluso enseñando ciertas cosas, y cuando uno analiza realmente la complejidad de esto, pues se da cuenta que no, que simplemente es el síndrome del impostor que se está apoderando de tu ego y de tu seguridad. Pero ¿sabes qué? Creo que, al menos para el tema del síndrome del impostor, o sea, cuando te toca a ti exponer o expresar alguna cosa o dar una plática, una conferencia, lo que tú quieras, ese síndrome, o esa voz interna que te dice, güey, lo que tú estás diciendo son puras pendejadas y eso que tú estás diciendo es obvio para todo el mundo y todo el mundo ya lo sabe, creo que nadie va a molestarse porque empieces desde lo más básico. O sea, si tú empiezas explicando desde lo más básico, como si nadie tuviera absolutamente ningún conocimiento de nada, asumiendo eso, y de ahí vas elaborando, muy difícilmente alguien se va a molestar y va a decir, ay, esta plática estuvo muy pendeja o esta plática estuvo muy básica, ¿no? Porque obviamente el contenido que tienes ya lo traes preparado. En cambio, si asumes que porque a ti te está dando la ansiedad del impostor, que todo lo que tú vas a decir es muy obvio para todo mundo y te vas a las cosas más álgidas o a las cosas más difíciles, vas a estar hablando de cosas que a lo mejor ni siquiera tienes el 100% de la certeza de lo que estás hablando, pero dos, vas a perder a la mayoría de la gente con la que estás hablando, ¿no? Y eso pasa cuando estás con los estudiantes. Vaya, para nosotros que la enseñanza es muy uno a uno, es muy fácil que pase con los estudiantes. O sea, ningún estudiante se va a aburrir porque le estés explicando las cosas desde cero, pero si a mí me pasa, ¿no? En imagen cardíaca, que de repente tal movimiento, tal velocidad del tejido fulano en el ecocardiograma, Doppler, color, bla, 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 que para mí es algo muy obvio, si yo no me acuerdo que esos estudiantes no tienen ni la más pálida idea de lo que estoy hablando, se van y los pierdo, ¿no? Entonces, creo que el síndrome del impostor va exactamente al contrario, o sea, dominarlo y poder ponerte en la posición del que está escuchando es mucho más importante que simplemente hablar, o sea, de modo que tú te sientas seguro de ti mismo, ¿no? Mostrándote muy, muy, ¿cómo se dice? Confiado, confident, ¿no? En lo que estás diciendo. ¿Y que tú crees que esto se va yendo conforme va pasando la vida? O sea, a los 40 años te pasa menos que a los 50 y a los 60 mucho menos, o simplemente es algo que tiene cierto tipo de como adherencia a ciertas personalidades, o es algo universal. Yo creo que sí tiene mucha adherencia al tipo de personalidad, ¿no? O sea, las personas que tenemos algún pedo de ansiedad, por definición tendemos mucho más a esto. Pero también es cierto, o sea, creo que la razón por la que existe es porque hay un punto en tu vida de algo que sabes hacer en el que sí fuiste un impostor, güey, ¿no? O sea, en el que verdaderamente sabías dos estupideces de ese tema, y sí lo eras, ¿no? O sea, sí, realmente eras la persona ignorante en ese sentido. Ahora, en todos los campos, ¿no? Desde no sé, güey, algo que pudiera parecer muy simple como, no sé, hacer tortillas hasta una cuestión de neurocirugía oncológica, llevas un proceso y creo que el proceso de aprendizaje es muy parecido en todas las ramas de la vida, en donde primero no sabes nada y sabes que no sabes nada. Después, crees que sabes todo, ¿no? O sea, aprendes un poquito y crees que ya lo sabes todo y ya eres un chingón haciendo lo que sea que haces o esa cosa porque leíste 2 o 3 pendejadas al respecto.
después te vuelves a dar cuenta de que realmente no sabes prácticamente nada o que realmente lo que sabes es poco. Y así es como un péndulo que va de la tesis a la antítesis, ¿no? Y va pendulando hasta que eventualmente llegas a la síntesis, que es muy curioso porque no sé si te ha pasado cuando ves una conferencia de algún güey que es o alguna, no sé, doctora o doctor que son exponentes en su tema, el 90% de las cosas aceptan que no saben completamente la Sí, respuesta, ¿no? O claro. sea, y cuando te preguntan en algo, tú dices, pues mira, la verdad es que no estoy seguro, pero pues en mi experiencia yo creo que esto y esto y esto, y que uno cuando va empezando, el mostrar esa vulnerabilidad, decir, pues es que no estoy seguro, la verdad es que no lo sé, como que uno no se lo permite a sí Y a lo mismo, mejor ¿no? es lo más sano para uno y para los demás, ¿no? El poder aceptar cuáles son los límites de uno y poder decir, hasta aquí sé y lo que no sé a lo mejor o no es necesario saberlo, o lo puedo aprender, o simplemente pues no lo sé y eventualmente lo sabré si yo decido saberlo, como saber uno sus límites para poder no caer en ser el impostor real, ¿no? Que te toca a veces que hay estos profesionales de cualquier carrera de la vida que son impostores reales, pero que aparte, o sea, son, ¿cómo le llaman? Los idiotas con iniciativa, ¿no? Que, Sí, bueno, es como, ¿sabes qué, güey? Es el síndrome del fanfarrón, ¿no? ajá, sí, 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 O sea, pero bueno, sí, como dices, el pendejo con iniciativa. O sea, el que no sabe, pero cree que sí, sabe. sí, sí. Ese es el peor de todos, ¿no? Y el que más daño hace en todos ¿Y tú lados. crees que hay alguna manera como de distinguir entre, porque a lo mejor y tenemos el síndrome del impostor y no es el síndrome del impostor y somos fanfarrones, ¿no? O sea, ¿cuál crees que sea la mejor manera de diferenciar entre uno y otro? Para uno mismo. No sé, no sé, güey, porque depende muchísimo de cómo lo juzgues. O sea, por ejemplo, tú eres un cardiólogo intervencionista que hace cateterismos y literalmente eres el güey que salva vidas en un infarto, ¿no? Entonces, si tú te juntas o estás en una reunión en donde hay, no sé, güey, un abogado, una limpiadora de pisos, una abogada y un albañil, eh, tú de impostor, pues no tienes nada, ¿no? O sea, eres una autoridad en el tema de cateterismos y si se pregunta algo de medicina, eres un verdadero erudito. Pero si en vez de eso te vas y estás en un foro en donde todas las personas que están ahí son subespecialistas en un tipo muy particular de intervención en oclusiones coronarias crónicas y tú no sabes tanto al respecto, pues puede que sí seas un poco un impostor. Entonces, no lo sé, güey. O sea, el problema y por la razón que creo que existe el síndrome del impostor es porque existe una pequeña posibilidad de que sí lo seas, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, cuando a lo mejor habrá algo en lo que no lo eres, ¿no? O sea, no sé, güey, estoy pensando, si eres cinta negra en karate y tienes la pinche cinta negra porque te la tuviste que ganar a fuerza, bueno, lo que estaba pensando es decir, pues no, o sea, no te vas a sentir impostor, pero creo que lo mismo pasa con Sí, nosotros, ¿no? O claro. sea, aunque tengas Tienes un título, una tu pared llena de certificación, títulos, exámenes que has pasado y al fin de cuentas te sigues sintiendo impostor y hay casos en los que volteas y dices, tienen título, tienen certificados y son unos impostores. O sea, hay de las dos cosas, ¿no? En todas las ramas de la vida. fíjate que acá en Australia algo que yo he notado mucho es que los sistemas de filtración para que un profesionista llegue a ejercer son muchísimo más estrictos que en México. O sea, sí llegas a encontrarte uno que otro fanfarrón por ahí, pero para que la gente realmente pueda ejercer en lo que hace, tanto el gobierno como organismos autónomos son súper estrictos. Entonces, si tú contratas, o sea, en México, por ejemplo, le hablas a un chalán, igual te pone una instalación eléctrica que te arregle el carro, que te hace esto, que te hace el otro, y pues todo ahí más o menos lo hace, ¿no? Aquí, güey, el electricista está certificado por la, ¿no?, Academia Nacional de Electricistas y está asegurado de que si algo va y arregla alguna switch en tu casa y algo sale mal,
ese güey tiene un seguro de liability, ¿no? De que no sé, ese güey está certificado de que sabe hacer lo que está haciendo. Entonces, supongo que eso medio te ayuda a saber, poder descubrir quién es el impostor y quién es el fanfarrón. Pero pues creo que más bien de lo que estamos hablando es un proceso mucho más interno, ¿no? De tú sentirte de esa manera. Sí, creo que identificarlo para poder hacer algo al respecto es la clave, ¿no? Sí, no, o sea, no sé exactamente qué. Estoy pensando cómo es que yo he tratado de lidiar o cuando a mí me ha pasado, cómo es que yo lidio con eso. Y creo que para mí lo fundamental es ser honesto y aceptar que de lo que estoy hablando hay muchas cosas que sé, pero también hay muchas cosas que no sé, ¿no? Y yo no vengo aquí a impresionar a nadie, o sea, mi labor no es dejar el ojo cuadrado de lo mucho que sé o de lo mucho que soy, sino mi labor es comunicar lo que yo sé, lo que yo he aprendido, la experiencia que yo tengo y punto. Y el que haya 1000 personas que tienen más experiencia que yo en hacer podcasts, en grabar videos, en subir contenido a YouTube, eso no quiere decir que el poco conocimiento que yo haya acumulado, la poca experiencia que yo pueda tener, no sea válida, ¿no? Y que no tenga yo derecho a comunicarla. Por supuesto que tengo derecho a comunicarla. Y para poder hablar de un tema, no tengo que ser el número 1 a nivel mundial de ese tema. Sí, claro. Siempre y cuando... Saber lo que uno va a decir, Sí, lo que uno sabe con sus limitaciones. Si yo decido que voy a hablar de fotografía, que a lo mejor y no soy el más experto en fotografía, pero me gusta la fotografía, yo puedo hablar de lo que yo sé y poner mi límite, ¿no? Si alguien me habla de otras cosas que no sé, entender que esas cosas yo no las sé y no por eso voy a ser un impostor. Y entender que también la gente que te escucha, o sea, creo que el síndrome del impostor de alguna manera tiene una connotación muy ególatra, no sé cuál sea la palabra en español, pero muy self-centered, en donde tú crees que la gente, o sea, si tú vas a dar una conferencia, una plática, una entrevista, que la gente está para juzgarte a ti, para calificar, ¿no? Y la realidad es que no, güey, o sea... La gente está ahí porque va a escuchar el mensaje que tú tienes que dar. O la gente está ahí porque no por ti. O sea, tú eres un vehículo solamente para comunicar lo que sabes. La gente no le importa o tú no le importas tanto, ¿no? O sea, la gente está para escuchar lo que tienes que decir o para escuchar de un tema. Lo más probable en cuestión de conferencias, digo, esos son los ejemplos que se me vienen a la mente porque es en lo que nosotros lo vivimos. No se fija en quién, o no se acuerda del nombre de la persona que está hablando, ¿no? Cuando tú ves un video en YouTube, no estás diciendo, sí, seguramente ese güey es un impostor y claro, lo que está diciendo lo acaba de leer. O sea, el juicio no es tan profundo. O sea, generalmente cuando tú vas a una conferencia, ves un video, escuchas una entrevista, estás por el contenido, no tanto por la persona que lo comunica, ¿no? Estamos de vuelta después de otra pausa técnica porque con el tema del cambio de horario se me fue la luz nos olvidó que, y se me apagó la vida. Yo estoy aquí a mitad de... O sea, para mí es mediodía, está un día precioso y ahorita ya no tardo en irme a la playa a nadar y a ti ya se te acabó el domingo. Es correcto, se me apagó la luz y ya estaba así como fue algo paulatino, nada más se veían mis ojitos ahí. Oye, pero a ver, regresando un poquito a lo que estábamos hablando del síndrome del impostor y de empezar proyectos nuevos, fíjate que independientemente del tema de las exposiciones y eso, ¿no? ¿Tú cómo eres al llegar a círculos nuevos? O sea, para mí el llegar a un país nuevo, sin familia, sin amigos, en otro idioma, ha sido un proceso súper complejo, súper complejo. Y es raro porque yo no me considero una persona ni muy introvertida, pero tampoco muy extrovertida. Pero para mí ha sido muy difícil. ¿Tú cómo
¿Cómo te va en ese sentido al llegar a círculos nuevos? Creo que yo lo siento complejo, pero yo creo que no va a ser muy complejo porque eventualmente termino haciendo bastantes amistades y hago relaciones buenas y duraderas, ¿no? Pero yo creo que al yo ser introvertido, en mi mente es como una tormenta, como si yo fuera en un barco sin destino y es como todo muy dramático en mi interior, cuando muy probablemente si alguien lo ve desde fuera no sea tan así. Creo que un ejemplo perfecto fue cuando nos conocimos. Creo que tú llegaste y te presentaste y te mandé directito a la chingada y me seguí ni te hablé. Y creo que eso me pasa un poco, ¿no? Al ser introvertido soy callado, saludo, no vuelvo a decir otra palabra y las personas a veces eso lo interpretan como falta de interés o sangronada y eventualmente eso cambia porque me empiezo a sentir más a gusto en las situaciones, ¿no? Que te voy a interrumpir ahí tantito, güey. O sea, cuando fue nuestro curso de inducción, el primer día que tú y yo nos conocimos, yo me estaba cagando. O sea, yo estaba así con las pinches manos frías, heladas, sudando frío, nervioso de que no conocía a nadie. Estaba en un lugar completamente nuevo, a punto de empezar la especialidad. O sea, el grado de ansiedad y de angustia que sentí en ese momento era máximo, ¿no? O sea, pero dije, pues aquí yo me tengo que poner al pedo y voy a ver quiénes son los que van a ser mis compañeros. Y por eso llegué y te saludé. O sea, pero no es como de, ¿qué onda, flacos? ¿Cómo están? ¿No? Qué gusto venir a hacer nuevos amigos. Yo estaba cagado, güey, cagado. Y llego y te abordo, te saludo, te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me acuerdo ni qué te dije. Y tu respuesta fue, sí, bien. Y te fuiste, ¿no? O sea, y lo que es más curioso, güey, es que lo que yo estaba sintiendo en ese momento era una angustia y una ansiedad cabroncísima. Y lo que yo sentí de tu parte fue como dices, como falta de interés, como rechazo, como de, ay, puta, qué hueva este pendejo, ya me voy para allá. Pero creo que desde tu mente era todo lo contrario. A lo mejor yo estaba llegando muy fresco, muy casual, y tú te estabas cagando de nervios porque también estabas en una situación de incomodidad total, ¿no? Sí, claro, y porque a los introvertidos es lo que nos quita la energía, ¿no? Que llegue alguien a sacar pláticas así como, no, eso es lo que menos queremos. Lo que queremos es que nos presenten y que las cosas vayan tranquilito y nada de estar ahí poniéndonos en el spot, ¿no? Creo que eso se genera hace que uno tenga un conflicto interno muy cabrón y eventualmente no es tan dramático y las personas van entendiendo el que uno es así y la vida va avanzando. No sé si es, no sé, güey, no sé cómo realmente o dónde esté la rayita entre decir que alguien es introvertido o extrovertido. Yo no creo que sea, como todo en la vida, un blanco o un negro, sino que es como un espectro, ¿no? O sea, yo no me considero introvertido porque no soy totalmente una persona que todo el tiempo esté conmigo, que sea callado, que sea tímido, pero el grado de incomodidad que yo siento de hablar con gente con la que no me siento cómodo, no mames, o sea, para mí yo lo sufro muchísimo. O sea, yo veo gente, por ejemplo, aquí donde yo estoy, que en cuestiones políticas y cosas así, hola, ¿qué tal? Y eso, puta, los llena de vida, los llena de energía, cotorrear, convivir, compartir experiencias nuevas. Y a mí me drena, güey. O sea, me drena. Si estoy en un elevador, ¿no? En una sala de juntas y hay una persona que no conozco, yo prefiero 1000 veces quedarme callado, tú en tu pedo, yo en mi pedo, no tenemos por qué hablar porque no nos conocemos, o sea, no pasa nada, ¿no? A tener que entablar una conversación con alguien completamente desconocido, a mí eso me Y hay horrible, personas pero que les fascina. Mi papá sí es, y yo siempre le digo a mi mamá, ¿por qué demonios tenemos que interactuar siempre? ¿Por qué tenemos que convivir con personas que no conocemos? Llegamos a la galletería el otro día, íbamos a comprar una galleta y ya se soltó hablando con el de la caja, con los clientes, con todo. O sea, es una necesidad de hablar con los demás impresionante que a mí me drena completamente. Nada más veo que empieza a ver para dónde hablar y yo prefiero salirme a ser partícipe de esa interacción.
Pero al mismo tiempo, al menos yo, cuando estoy con la gente con la que me siento en confianza, disfruto mucho convivir, ¿no? O sea, yo disfruto mucho tener pláticas profundas, estar en contacto con la gente que para mí es importante, que quiero, con la que me siento querido. Entonces, es como ser introvertido en el inicio o con cierto tipo de personas y solamente ser extrovertido con otro tipo de personas. No lo sé. No sé a ti cómo lo vivas o cómo lo Me pasa muy interpretas. similar, y creo que conforme va pasando, he hablado mucho de la edad, ya me siento viejito. Mientras más vas cumpliendo años, más va siendo difícil, ¿no? Yo, pues en la residencia que teníamos 24 años, era muy fácil hacer amigos y hasta la fecha, esos amigos que hice, puedo, puedo convivir con ellos sin problema alguno. Y ahora que llegué hace 2 años aquí a este lugar, me genera mucho conflicto como el encontrar personas que tengan, como que soy más, pido más requisitos, por así decirlo. Me cuesta mucho trabajo encontrar personas con quien soy compatible, siendo que en la residencia a lo mejor no había nada de compatibilidad, pero al fin y al cabo yo hacía amigos y aquí sí me ha generado, bueno, claro que también llegué en un momento en el que inició una pandemia y no es lo mismo que cuando no hay pandemia, pero sí creo que conforme uno va haciendo sus modos o va como cerrando ciertas maneras de ser, va siendo más difícil el hacer un grupo de amigos, el generar nuevos amigos. Sí, como que cuando eres más joven eres más flexible o más moldeable, ¿no? Tu personalidad y si te juntas con gente que le gusta X deporte y a ti al principio no te gustaba mucho, pues simplemente tomas ese deporte y lo vuelves una cosa tuya. Mientras que cuando ya te vas haciendo más grande, eh, ya como que ya no agarras cosas nuevas, ¿no? O Sí, sea, más bien buscas a alguien que ya traiga lo mismo que y tú. tienes amigos de la primaria, que el güey castroso que sigue siendo tu amigo, pero que un amigo y yo decimos que los tenemos por herencia y que ya no tienen nada en común, los odias, pero siguen siendo tus amigos y los quieres como tus Sa- hermanos. un saludo a esas personas que fueron a la primaria con Fernando y que les acaban de decir castrosos y que los odias, pero son Pero amigos. los amas, entonces es parte de... Pero los Ajá, amas. entonces en aquel entonces a lo mejor hiciste este compromiso no hablado de que ibas a ser sus amigos por el resto de la vida porque eras más flexible y entonces permitías mucho más cosas, o personas con las que no tienes nada en común, que les gustan cosas completamente opuestas a ti, pero siguen siendo tus amigos, que ahorita a lo mejor y no tolerarías o simplemente pues, no encontrarías el punto en común y no seguirías una amistad con esas personas. Creo que yo soy un poquito, a lo mejor y sigo con mi maleabilidad de la infancia un poquito más. Creo que yo como que catalogo amigos, ¿no? Este amigo es para contarle mis problemas y le puedo contar mis problemas porque sé que va a ser empático con esto y entonces va a entender y da buenos consejos. Hay amigos que son para ir al partido de algo, hay amigos que son para ir a hacer deporte, hay amigos como que los catalogo de cierta forma en la que las otras partes que no compaginan conmigo no me hagan ruido, pues porque yo sé que en eso no vamos a compaginar y punto final, ¿no? Y creo que a lo mejor y eso, hay personas que saben hacer eso muy bien. Yo no digo que eso lo sepa hacer muy bien, siento que eso es lo que me permite tener ciertas amistades como de un poquito aquí, un poquito acá, otro poquito de acá. Pero a lo mejor hay personas que lo hacen extremadamente bien y entonces tienen sus amigos de las pedas, tienen sus amigos de su mismo rubro de trabajo, tienen sus amigos para ir a hacer deportes, sus amigos para contarle problemas, sus amigos para echar desmadre y eso hace que no tengan tanto problema para convivir con todos, ¿no? Pues sí, quizá también tiene mucho que ver la aceptación, güey. O sea, yo puedo aceptar que tú eres diferente y que te gustan cosas diferentes a mí y aún así podemos compartir
una plática o podemos estar juntos y podemos discutir sin tener que estar de acuerdo, sin tener que compartir este o este otro interés y pues más bien enfocarse en las similitudes y no tanto en las diferencias, ¿no? Creo que eso es algo que yo a veces pienso o en lo que trabajo para enfocarme para que las relaciones se hagan más fáciles. A mí, por ejemplo, güey, aquí me cuesta un huevo o sea, porque la cultura mexicana es muy... Hasta que no vives fuera de México, güey, no te das cuenta de lo fuerte y lo marcada que es la cultura mexicana, ¿no? O sea, la forma en cómo ocurren las invitaciones, que si la carnita asada, que si las interacciones en general es mucho más cálido, es mucho más familiar, es mucho más cercano y mucho más emocional. O sea, los mexicanos entre mexicanos no nos guardamos nada, ¿no? O sea, creo que somos muy transparentes en cuanto a nuestros sentimientos. Cuando nos está llevando la chingada, se nota que nos está llevando la chingada. En cambio, muchas otras culturas son como poker face, ¿no? O sea, no te das cuenta y pueden estar viviendo la peor tragedia familiar, pero son pues completamente otras personas para afuera. A mí eso me cuesta mucho trabajo porque yo siento que yo estoy siendo completamente transparente y yo me estoy encontrando con alguien que más bien es opaco, ¿no? Y pues eso es difícil, pero pues más bien es una cosa cultural, no quiere decir que ellos estén haciendo algo mal. ¿Y te causa más conflicto el que tú estás siendo transparente o el que ellos están siendo opacos? No, que ellos estén siendo opacos. A mí no me gusta la gente que esconde cosas. No me gusta. Bueno, que no necesariamente las están escondiendo, ¿no? Es su manera de ver la vida y la manera en la que ellos llevan como los problemas, ¿no? Pues yo creo que sí las están escondiendo, o sea, no de mala leche, ¿no? Ajá. O sea, pero por ejemplo, las están escondiendo porque así es su cultura. O sea, por ejemplo, aquí, güey, Australia es un país que es relativamente joven en cuestión pues sí, de cultura. Entonces, encuentras chingo de gente de todos lados del mundo. Hay gente del Reino Unido, hay gente de América, hay gente de un chingo de lugares de Asia. Entonces, como que la gente viene con su cultura bien marcada. Por ejemplo, yo tengo varios de mis colegas que son ingleses. Tú los ves, güey, de bombini y monóculo, ¿no? Y pueden estar enojados, pueden estar de buenas, pueden estar lo que sea, pero siempre su discurso es muy escondiendo tu carta, ¿no? O sea, escondiendo lo que realmente estás sintiendo. En cambio yo soy de los que llora cuando se va no sé quién de que es su último día en el trabajo y la madre, y yo lloro y abrazo y no sé qué, pero es mi cultura. Y al principio me costaba mucho trabajo y como que traté yo de adaptarme a eso, pero ahora, al contrario, o sea, eso es algo que yo aprecio muchísimo de mi cultura mexicana, lo cálidos y ¿cómo se dice? Lo supportive que somos con las otras personas y con nuestra comunidad y con nuestras familias. Y ahora, como yo lo veo, me vale madres si la gente no es así. Yo me siento orgulloso de ser así, porque creo que eso me hace ser una persona más empática, una persona más compasiva con los demás, ¿no? Y sientes, o sea, al principio te daba pena ser así, o sea, que tú llegabas y sentías que eras como la Sofía Vergara del hospital. Sí, tal cual. Okay. Sí, por supuesto, sí. Sí, exactamente. En todo, güey, o sea, en las conversaciones, o sea, no solo en el hospital con los pacientes, por ejemplo, nosotros somos muy de tocar, güey, o sea, nosotros entre personas, o sea, cuando tú saludas a alguien en México es mano, apapacho, a mano otra vez, o beso y apapacho. Con los pacientes igual es de que saludas y, o sea, nos gusta el contacto de humano a humano. Aquí, güey, todo es de lejecitos, ¿no? Y hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, me imagino que ahora con el coronavirus y la chingada ya cambiaron un poco las cosas en ese sentido, pero aquí, güey, o sea, cuando yo llegué, yo así como de, ¿qué? ¿Alguien que me quiera abrazar? O sea, porque pues no, nadie, güey, ¿no? O sea, todo el mundo es de lejecito y es como, pues estás triste, güey, puta, pues qué pena, vete a llorar a tu casa, güey, porque aquí es el trabajo, ¿no? Aquí estamos en un ambiente serio. Es como de, ¿what?
En México, por ejemplo, puta, en los quirófanos con la canasta de tamales, de tacos de canasta, porque es cumpleaños de la enfermera Chuchita y del doctor no sé qué, ¿no? Entonces, pues sí, güey, es adaptarse a una cultura muy diferente. Sí. A ver. ¿Te acuerdas tú cómo te enojabas cuando llevaban comida? Ay, sí, qué molesto, porque aparte una vez terminé hospitalizado, acuérdate que llevaron unos tacos de camarón, era la asistente del 8º piso, no sé qué, y los había dejado un día entero en su cajuela y llegó y nos llevó tamales, ¿qué eran? Era algo de camarón, no me acuerdo qué. Y No me yo, acuerdo. por cortesía, me comí 5. O sea, por cortesía y por... Güey, el gordo. Y al día siguiente... De cortesía. Vomitando. Me desmayé en mi propio baño. Me tuve que levantar, llegar al hospital. Me internaron y todo. Para mí era una molestia que llevaran comida, claro, sí. A ver, que para la gente que nos escucha, no, güey, tiene que entender, ahorita sigues, pero tienen que entender el contexto de que yo no entiendo tú en qué país creciste o cómo creciste, pero cuando yo te conocí a los 24 años, en tu vida habías probado un tamal, güey. Cierto, o sea, no sabías lo que era un tamal. No, sí sabía lo que era un tamal. O sea, no lo había probado. Bueno, sabías lo que era un tamal, pero jamás habías probado un tamal, pozole, tortas. O sea, la comida mexicana, la cultura mexicana, para ti era completamente ajena. O sea, para ti era mucho más fácil decir un chicken bake del Costco, o cosas así que realmente porque aquí en el norte es muy diferente y bueno, ese será tema de otro podcast, pero yo creo que hay varios Méxicos y el México en el que yo viví pues era un México del norte en donde recibíamos las obras de Estados Unidos y nuestra infancia se basaba en cosas, pues lo que llevábamos al colegio eran snacks del Target, cosas por el estilo, y la verdad es que de México nos tenían y nos tienen relegado. Yo me acuerdo que cuando vi en la tele que salió el negrito Bimbo, en los podcasts se pueden decir marcas. Ay, no sé, yo creo que sí. Bueno, si nos patrocinan. Va. Ya no se llama Negrito, ¿no? Se llama Nito o algo 2021. así. Ajá. Nito, si nos quieren mandar unos nitos hasta Australia y que lleguen todavía frescos, con mucho gusto. Cuando salió el negrito Bimbo, yo me acuerdo que yo ansiaba que llegara a mi tiendita de la esquina y jamás llegó. Jamás llegó el negrito. Es más, no sé si ahorita vendan, nunca nos llegó. A nosotros no nos llegaban muchas cosas que a ustedes les llegaban. Y la verdad es que no había un puesto de tamales en Ensenada, ni de casualidad. Había puestos de tacos de pescado, puestos de carne asada. Pero ya será tema de otro podcast. Muy interesante probablemente. Pues sí, creo que es momento de hacer el wrap-up de este primer capítulo. Pues nada, les agradecemos a que nos hayan escuchado en este primer episodio. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan para que podamos llegar a más gente. Y como dijimos al principio, este es un proyecto con el objetivo de poder comunicar nuestra experiencia y nuestras historias en un chorro de cosas que hemos hecho que nos han hecho lograr pues muchas cosas que de otro modo no hubiéramos podido, ¿no? Sí, gracias por escucharnos. Espero que cada vez vaya habiendo más fluidez al respecto. En este primer, segundo, tercer capítulo, que tampoco sé si saldrá al aire. Pero no, yo creo que cada semana va mejorando. Cada intento va mejorando. Acuérdense de seguirnos en La Coro Podcast. En todas las redes sociales estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y subiremos pedacitos de los capítulos. Y bueno, otra vez, suscríbanse y nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye.